Buen día a todos. Bienvenidos a otro video donde exploramos el fascinante mundo de la astrología. La casa 8 es una de las casas más profundas y transformadoras del zodíaco. Está asociada con todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo misterioso y lo desconocido. Esta casa rige las experiencias intensas y las transformaciones profundas en la vida de una persona, y está vinculada con temas como la muerte, el renacimiento, el sexo, las herencias y los recursos compartidos. A menudo se la describe como la casa de los tabúes, ya que nos invita a enfrentarnos a aspectos de la vida que normalmente preferimos evitar o que son de difícil acceso en nuestra conciencia. Uno de los temas más poderosos de la casa 8 es la transformación. Esta casa nos desafía a desprendernos de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Aquí no hablamos de cambios superficiales, sino de transformaciones profundas que alteran la esencia misma de la persona. La casa 8 está conectada con el proceso de renacimiento personal, pasar por una crisis, una experiencia intensa o un proceso emocional profundo para emerger más fuerte y más sabio. Es la casa en la que enfrentamos lo desconocido y, al hacerlo, descubrimos una nueva versión de nosotros mismos. El signo en la cúspide de la casa 8 es crucial para entender cómo nos relacionamos con estos temas. Por ejemplo, si una persona tiene Escorpio en la cúspide de la casa 8, puede experimentar estas transformaciones de manera muy intensa y profunda, ya que Escorpio es un signo que rige precisamente la casa 8. Las personas con esta configuración pueden estar muy conectadas con temas de poder, control y pueden tener una relación intensa con el cambio y la muerte, ya sea literal o simbólicamente. Buscan transformaciones que les permitan alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. La casa 8 también se asocia con el sexo, pero no en su sentido superficial, sino en un sentido mucho más profundo y trascendental. El sexo en la casa 8 tiene que ver con la intimidad más profunda, el encuentro entre dos almas que buscan una conexión intensa y transformadora. Este tipo de vínculo puede llevar a experiencias de unión profunda, pero también puede exponer las vulnerabilidades y los miedos más profundos de una persona. Las relaciones en la casa 8 tienden a ser intensas y pueden llevar a transformaciones personales a través del contacto con otro ser humano en un nivel muy visceral y emocional. Otro aspecto importante de la casa 8 es su conexión con los recursos compartidos. Esto incluye tanto los bienes materiales como los recursos emocionales, psicológicos y espirituales. En este ámbito, las personas con una fuerte influencia de la casa 8 pueden tener una relación compleja con el dinero, las herencias, los préstamos o cualquier tipo de posesión que no sea totalmente suya, sino que involucra a otros. A menudo, estos temas pueden generar crisis, especialmente cuando se percibe que hay una pérdida o una falta de control. Sin embargo, a través de estas experiencias, las personas de la casa 8 aprenden a manejar lo que tienen de manera más profunda y consciente. Es importante recordar que la casa 8 no es solo sobre lo que perdemos, sino también sobre lo que ganamos al enfrentarnos a las dificultades. Las personas que tienen una fuerte influencia en la casa 8 pueden experimentar un ciclo continuo de muerte y renacimiento, donde cada desafío les permite evolucionar y crecer de una manera más completa. La casa 8 enseña a lidiar con las pérdidas,
pero también con la capacidad de regenerarse y renacer de las cenizas. Por ejemplo, una persona con una casa 8 prominente puede haber experimentado grandes crisis o pérdidas a lo largo de su vida. Estas experiencias, aunque dolorosas, les habrán proporcionado la oportunidad de profundizar en su ser y transformarse. Tal vez hayan atravesado una enfermedad grave, una pérdida financiera significativa o una ruptura profunda, pero al salir de estas crisis han descubierto una nueva fuerza y resiliencia en su interior. En muchos casos, estas personas tienen la capacidad de comprender los procesos de cambio de una manera única y pueden convertirse en guías o terapeutas para otros que atraviesan situaciones similares. Otra lección importante de la casa 8 tiene que ver con el poder y el control. En esta casa nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos relacionados con el poder, tanto el miedo a perder el control como el deseo de controlarlo todo. Las personas con una fuerte casa 8 pueden sentirse atraídas por temas relacionados con el poder, ya sea en un nivel personal, profesional o incluso espiritual. A veces pueden necesitar aprender a soltar el control y confiar en el proceso de transformación, sin aferrarse a lo que creen que deberían tener o controlar. La lección aquí es encontrar el equilibrio entre el control y la entrega, aprender a rendirse a los ciclos de la vida y permitir que el proceso de transformación ocurra de manera natural. El sexo y las relaciones íntimas también ocupan un lugar crucial en esta casa. Las personas con una fuerte influencia en la casa 8 pueden sentir la necesidad de experimentar conexiones profundas y auténticas en sus relaciones sexuales, buscando una experiencia transformadora y trascendental. A menudo, estos individuos tienen una comprensión intuitiva de la sexualidad que va más allá de lo físico, viendo el acto sexual como un medio para la fusión emocional y espiritual. Sin embargo, las relaciones en esta casa también pueden ser complicadas, ya que las expectativas de transformación a través del sexo pueden crear conflictos, especialmente si hay un miedo a la vulnerabilidad o a perder el control. Un ejemplo podría ser una persona con una casa 8 prominente que haya pasado por una crisis personal o profesional importante. Este tipo de personas son muy conscientes de los cambios profundos que surgen a través de las experiencias difíciles. Y aunque el proceso de transformación puede ser doloroso, también les da un poder personal y una comprensión única de la vida. Esta persona puede haber atravesado una gran pérdida, como la muerte de un ser querido, pero a través de esa experiencia puede haber llegado a un nuevo nivel de madurez, conciencia y poder personal. Finalmente, la casa 8 nos invita a explorar lo que no está a la vista, a indagar en lo oculto y lo profundo. Nos desafía a transformar nuestras sombras en luz, a descubrir lo que está debajo de la superficie y a aprender a integrar todas las partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultas. Al hacerlo, descubrimos nuestra capacidad para regenerarnos, para renacer de nuestras propias cenizas y para trascender lo que alguna vez nos limitó. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.